Todo comenzó con una voz potente y clara que rompió el silencio. Dios le dijo a Jonás: «Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí». Jonás 1:2. Este mandato dejó a Jonás perplejo. Nunca antes había escuchado la voz de Dios de manera tan directa y autoritaria. Sabía que debía obedecer, pero la tarea que se le encomendaba era intimidante. La historia de Jonás es una de las narrativas más fascinantes y didácticas de la Biblia. Es el relato de un hombre llamado a cumplir una misión divina que por miedo y obstinación decidió escapar de su destino. Esta historia nos lleva desde las tranquilas costas de Israel hasta las profundidades del mar Mediterráneo y las puertas de la gran ciudad de Nínive. A lo largo de esta historia, veremos cómo la desobediencia de Jonás desata la ira de Dios y cómo, a través de una serie de eventos extraordinarios, Jonás aprende valiosas lecciones sobre la misericordia y el perdón divino. Jonás era un humilde profeta hebreo, dedicado a transmitir la palabra de Dios en un templo de Israel. Sin embargo, la idea de poner un pie en Nínive lo paralizaba de miedo. Nínive era la capital del imperio asirio, una ciudad conocida por su grandeza y maldad. Sus habitantes eran famosos por su crueldad y Jonás temía lo que podría sucederle en esa ciudad. La orden de Dios no solo le causaba miedo por su propia seguridad, sino también porque no deseaba que los ninivitas se arrepintieran y fueran perdonados. En su corazón, Jonás anhelaba que recibieran el castigo que merecían. Esta lucha interna entre su deber como profeta y sus propios deseos personales marcó el inicio de su conflicto con la voluntad divina. Jonás tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Decidió huir lo más lejos posible de la voluntad de Dios. Este acto de desobediencia no solo desataría la ira de Dios, sino que también lo llevaría a una serie de eventos que pondrían a prueba su fe y su carácter. Mucha gente me pide que traiga estudios más completos sobre los profetas menores como Jonás. Si quieres que traiga más videos como este, escribe abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente quieres este tipo de estudio completo y detallado. No olvides compartir este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Continuando con nuestro estudio. El temor de Jonás era innegable. ¿Por qué Dios lo seleccionaba a él, un profeta humilde, para enfrentarse a una ciudad tan formidable y peligrosa? La sola idea de viajar a Nínive, conocida por su reputación de crueldad, lo llenaba de pavor. No quería afrontar los peligros de un viaje tan largo y arriesgado, y mucho menos deseaba ver a los ninivitas arrepentidos y perdonados. Nínive, ubicada a orillas del río Tigris en la actual Irak, era una ciudad célebre por su grandeza y maldad. Los relatos sobre su crueldad y violencia habían llegado a oídos de Jonás, y la idea de predicar en ese lugar le resultaba abrumadora. ¿Cómo podría un solo hombre influir en el corazón de una ciudad tan corrupta? La misión de Jonás también implicaba un riesgo personal considerable. Los asirios no eran conocidos por su hospitalidad hacia los extranjeros, especialmente hacia aquellos que venían a criticar su comportamiento. El miedo a la posible persecución y muerte lo empujó a tomar una decisión drástica. Decidido a escapar de su destino, Jonás corrió al puerto más cercano y encontró un barco que partía en dirección contraria a Nínive. Sin dudarlo, pagó su pasaje y se embarcó hacia Tarsis, una ciudad distante ubicada en la actual España. Pensaba que allí estaría fuera del alcance de Dios, pero no podía estar más equivocado. Mientras navegaba hacia Tarsis, Jonás reflexionaba sobre su decisión. Se preguntaba si realmente podía huir de la presencia de Dios.
A pesar de su temor y su deseo de evitar la tarea encomendada, sabía en lo profundo de su corazón que Dios siempre estaba presente y que su huida no lo protegería de su llamado divino. La travesía no fue fácil. El mar, inicialmente en calma, comenzó a agitarse. Una tormenta violenta azotó el barco, poniendo en peligro la vida de todos los tripulantes. Los marineros, aterrados, clamaron a sus dioses en busca de salvación, sin saber que la verdadera causa de su desdicha era el profeta fugitivo que se encontraba en sus bodegas. Jonás, sintiéndose responsable del caos, confesó a los marineros que él era el motivo de la tormenta. Les explicó su desobediencia a Dios y les pidió que lo arrojaran al mar para calmar la furia divina. Los marineros, aunque reticentes al principio, finalmente accedieron y lo lanzaron al agua. En ese momento la tormenta se detuvo de inmediato y los marineros reconocieron el poder del Dios de Jonás. El profeta, ahora en el mar, fue tragado por un gran pez enviado por Dios, donde pasó 3 días y 3 noches. En la oscuridad y soledad del vientre del pez, Jonás oró fervientemente a Dios, reconociendo su error y suplicando por una segunda oportunidad. Dios, en su infinita misericordia, escuchó su clamor y ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Este episodio no solo mostró a Jonás la imposibilidad de escapar de la voluntad de Dios, sino también la profundidad de la misericordia divina. Su experiencia en el mar y dentro del pez se convirtió en una poderosa lección sobre la importancia de la obediencia y el arrepentimiento que llevaría consigo cuando finalmente decidiera cumplir con su misión en Nínive. Para comprender por completo el miedo y la resistencia de Jonás, es esencial conocer más sobre Nínive. Esta ciudad era la capital del formidable imperio asirio, famosa no solo por su esplendor arquitectónico, sino también por su siniestra reputación de maldad y crueldad. Representaba todo lo que Jonás aborrecía. Nínive estaba situada a orillas del río Tigris, en la actual región norte de Irak. En la época de Jonás, era una metrópolis vibrante, llena de comerciantes, soldados y ciudadanos de diversas partes del imperio. Sin embargo, lo que realmente destacaba eran las historias sobre su violencia y brutalidad. Los asirios eran temidos por sus despiadadas tácticas de guerra y su trato cruel hacia los prisioneros y las naciones conquistadas. La misión de Jonás no consistía simplemente en entregar un mensaje. Se trataba de enfrentarse a una cultura entera sumida en el pecado y la idolatría. Dios había observado la maldad de Nínive y decidió darles una última oportunidad para arrepentirse. Jonás, sin embargo, no compartía esta visión de misericordia. En su corazón anhelaba que la ciudad recibiera el castigo merecido por sus pecados. Este conflicto interno entre el deseo de justicia de Jonás y la misericordia de Dios es central en su historia. Mientras Jonás se embarcaba en su huida hacia Tarsis, cargaba consigo no solo su miedo, sino también su resistencia a aceptar la voluntad de un Dios que busca redimir incluso a los más malvados. La decisión de Jonás de huir de la misión que Dios le había asignado fue un acto de desobediencia consciente. En lugar de dirigirse a Nínive, corrió al puerto más cercano y encontró un barco que partía hacia Tarsis. Este acto de rebeldía no solo desafiaba la autoridad de Dios, sino que también reflejaba la profundidad de su temor y obstinación. A bordo del barco hacia Tarsis, Jonás se sentía inquieto. Sabía que huir de Dios era inútil, pero su miedo superaba su fe. El viaje no fue tranquilo. Una gran tormenta se desató, poniendo en peligro la vida de todos en el barco. Los marineros, aterrorizados, clamaron a sus dioses sin saber que la verdadera causa del desastre era el profeta que intentaba escapar de su destino. Jonás, reconociendo su culpa, confesó a los marineros que era la razón de la tormenta. Les explicó que huía de la misión que Dios le había encomendado.
Aunque reacios, los marineros finalmente accedieron a arrojarlo al mar, y al hacerlo, la tormenta se calmó inmediatamente, confirmando el poder del Dios de Jonás. En el mar, Jonás fue tragado por un gran pez enviado por Dios, donde pasó 3 días y 3 noches. Durante este tiempo, Jonás oró intensamente, reconociendo su error y pidiendo una segunda oportunidad. Dios, en su infinita misericordia, escuchó su oración y ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Esta experiencia no solo demostró a Jonás la imposibilidad de escapar de la voluntad de Dios, sino también la magnitud de la misericordia divina. Su vivencia en el mar y dentro del pez se convirtió en una lección poderosa sobre la importancia de la obediencia y el arrepentimiento, que llevaría consigo cuando finalmente decidiera cumplir con su misión en Nínive. Jonás compró su pasaje y se embarcó en un viaje con la esperanza de alejarse lo más posible de Dios. Tarsis, situada en la actual España, era un destino lejano y desconocido para Jonás. Pensó que al distanciarse físicamente podría evitar la responsabilidad espiritual que se le había encomendado. Sin embargo, la omnipresencia de Dios pronto le demostraría cuán equivocado estaba. Mientras el barco zarpaba, Jonás se retiró a la parte más profunda del navío y se quedó dormido, tal vez esperando que el sueño lo apartara de su culpa. No obstante, la paz que buscaba no duraría mucho. Una violenta tormenta azotó el barco, una tempestad sin precedentes que amenazaba con hundir la embarcación y a todos sus ocupantes. Los marineros, aterrorizados, comenzaron a clamar a sus dioses y a arrojar la carga por la borda para aligerar el barco. La situación se volvió tan desesperada que el capitán descendió a donde Jonás dormía y lo despertó, exigiéndole que clamara a su Dios. Jonás sabía en su corazón que esta tormenta no era una coincidencia, sino una manifestación de la ira divina por su desobediencia. La huida de Jonás hacia Tarsis marcó el comienzo de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Creyendo que podía escapar de la presencia de Dios, Jonás se embarcó en un viaje lleno de incertidumbre y peligro. Sin embargo, el plan de Dios para Jonás estaba lejos de ser frustrado por la terquedad del profeta. El barco había zarpado y comenzado su travesía por el vasto mar Mediterráneo. Aunque Jonás intentaba ignorar su culpa, sabía en el fondo que estaba desobedeciendo a Dios. Este conflicto interno lo consumía, pero su terquedad y miedo eran más fuertes que su deseo de obedecer. Mientras la embarcación avanzaba, se desencadenó una tormenta feroz. El viento soplaba con fuerza, desgarrando las velas y haciendo crujir la estructura del barco. El mar se levantaba en olas gigantescas que amenazaban con tragarlos. Los marineros, aterrorizados, empezaron a invocar a sus deidades y a lanzar la carga por la borda para aligerar el peso. En medio del caos, el capitán del barco despertó a Jonás y lo instó a orar a su Dios, esperando que tuviera misericordia de ellos. Jonás, avergonzado y consciente de su culpabilidad, confesó a los marineros que estaba huyendo de la presencia de Jehová, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Esta confesión dejó a los marineros en un dilema moral, culminando en la decisión de lanzar a Jonás al mar embravecido, donde su destino cambiaría drásticamente. La tormenta que golpeó la embarcación de Jonás era como ninguna otra vista antes. Los vientos soplaban con una furia inmensa, rasgando las velas y haciendo crujir la madera del barco. Las olas, enormes y amenazadoras, se levantaban como monstruos marinos, balanceando violentamente la embarcación y poniendo en peligro la vida de todos a bordo. Los marineros, experimentados en la navegación, nunca habían enfrentado una tempestad tan violenta y comprendieron de inmediato que esta tormenta no era natural. Desesperados, los marineros comenzaron a invocar a sus dioses, buscando cualquier tipo de ayuda que pudiera salvarlos.
Cada uno, desde su fe personal, ofrecía oraciones y sacrificios, pero la furia del mar no disminuía. En medio del caos, arrojaron la carga por la borda, esperando aligerar el barco y evitar el naufragio. Sin embargo, la tormenta continuaba implacable y el miedo se apoderó de todos a bordo. En su desesperación, el capitán del barco recordó a Jonás, el pasajero que había estado durmiendo en la parte más profunda del barco. Lo despertó con urgencia, diciéndole: «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». Jonás 1:6. Jonás, aturdido y avergonzado, supo en su corazón que esta tormenta era una manifestación de la ira de Dios, buscando corregir su camino. Jonás confesó a los marineros que él era el motivo de la tormenta, explicándoles que estaba huyendo de la presencia de Jehová, el Dios de los cielos que creó el mar y la tierra. Esta revelación dejó a los marineros aún más aterrorizados, comprendiendo que estaban en medio de un conflicto divino. La tormenta no era una simple casualidad, sino una clara señal de la desaprobación de Dios hacia Jonás y su desobediencia. Al despertar de su profundo sueño, Jonás se encontró rodeado por los marineros, quienes lo miraban con una mezcla de desesperación y acusación. La tormenta seguía azotando el barco sin piedad, y los marineros sabían que su única esperanza residía en entender por qué les había sobrevenido semejante calamidad. Interrogaron a Jonás con urgencia, preguntándole: «¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?» Jonás 1:8. Jonás respiró hondo, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros, y les confesó la verdad. Les dijo que era hebreo y que temía a Jehová, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Reconoció que estaba huyendo de la presencia de Dios y que por su causa había venido esta gran tormenta. Los marineros, al escuchar esto, quedaron aún más aterrorizados. Sabían que enfrentaban algo mucho más grande que ellos mismos, una fuerza divina que no podían controlar. Los marineros preguntaron a Jonás qué debían hacer con él para que el mar se calmara. Jonás les respondió que lo lanzaran al mar, pues sabía que por su causa había venido esta gran tempestad sobre ellos. Jonás 1:12. Sin embargo, los hombres dudaron. Aunque la situación era desesperada, temían agravar aún más la ira divina al arrojar al profeta por la borda. A pesar de sus dudas, los marineros intentaron remar con todas sus fuerzas para regresar a tierra, pero el mar se volvía cada vez más salvaje, negándoles cualquier escape. Finalmente, comprendiendo que no había otra salida, los marineros se acercaron a Jonás, oraron a Jehová pidiendo perdón por lo que estaban a punto de hacer, y con manos temblorosas lo arrojaron al mar embravecido. Al instante, las aguas se calmaron, demostrando que la tempestad había sido enviada por Dios para corregir a Jonás. Cuando Jonás confesó a los marineros que era hebreo y que temía a Jehová, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, sus palabras resonaron con una verdad que nadie podía ignorar. Esta declaración no solo revelaba su identidad, sino también el poder del Dios a quien servía. Los marineros comprendieron que estaban tratando con un poder divino mucho más allá de su comprensión y control. Los marineros se miraron unos a otros, aterrorizados por la magnitud de lo que enfrentaban. El mar, que continuaba rugiendo y amenazando con hundir el barco, era una manifestación directa de la ira de Jehová. Ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Dios y que su desobediencia había provocado esta gran tormenta. La confesión de Jonás no solo explicaba la causa del desastre, sino que también los dejaba con una difícil decisión por tomar. Los marineros, en su desesperación, preguntaron a Jonás qué debían hacer para apaciguar el mar. La respuesta de Jonás fue clara y directa: «Tomadme y echadme al mar,
y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás 1:12. Aunque la solución parecía evidente, los marineros vacilaron. No querían cargar con la culpa de arrojar a un hombre al mar, temiendo intensificar aún más la ira divina. Viendo que no había otra alternativa, los marineros decidieron seguir el consejo de Jonás. Antes de lanzarlo al mar, clamaron a Jehová, diciendo: «Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido». Jonás 1:14. Con estas palabras, tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y de inmediato la tormenta se calmó, demostrando el poder de Jehová y la veracidad de las palabras de Jonás. El momento en que los marineros lanzaron a Jonás al mar estuvo lleno de tensión y temor. Jonás, consciente de que su desobediencia había provocado la tormenta, aceptó su destino con resignación. Al ser arrojado al agua, sintió el frío y la fuerza de las olas tragándolo, llevándolo a una profundidad desconocida. Pero este acto de sacrificio no fue en vano. En el instante en que Jonás tocó las aguas, la tormenta cesó y el mar se calmó por completo. Los marineros quedaron asombrados y atemorizados ante este repentino cambio. El mar, que momentos antes amenazaba con destruirlos, ahora estaba en calma. Comprendieron que habían presenciado un milagro, una intervención directa del Dios de Jonás. Este evento no solo salvó sus vidas, sino que también transformó su percepción de lo divino. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Jonás 1:16. Mientras tanto, Jonás se hundía en las profundidades del mar. En ese momento pudo haber pensado que su vida estaba llegando a su fin, pero Dios tenía otros planes para él. Una gran criatura, un pez preparado por Jehová, lo encontró y lo tragó entero. Este acto de ser tragado por el pez no era un castigo final, sino una forma de salvación divina, una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. Dentro del vientre del gran pez, Jonás encontró una oscuridad total y un silencio profundo. Fue un lugar de aislamiento y reflexión, donde tuvo que enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en el vientre del pez, una experiencia que lo llevaría a una profunda transformación personal y espiritual, preparándolo para cumplir finalmente con la misión que Dios le había encomendado. La experiencia de Jonás dentro del vientre del gran pez es una de las más extraordinarias y misteriosas narrativas de la Biblia. Tragarlo por un pez gigante parecía a primera vista un castigo, pero en realidad era una forma de salvación divina. Dios había preparado esta criatura para proteger a Jonás del mar embravecido y darle una oportunidad para reflexionar sobre su desobediencia. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en la completa oscuridad del interior del pez. El tiempo parecía detenerse mientras él lidiaba con sus propios pensamientos y sentimientos de culpa. Este período de aislamiento fue crucial para su transformación espiritual. Rodeado de jugos digestivos y en un ambiente opresivo, Jonás tuvo tiempo para reflexionar sobre su relación con Dios y su misión incumplida. En este tiempo de introspección, Jonás oró sinceramente a Dios, reconociendo su desobediencia y suplicando por una segunda oportunidad. Su oración, registrada en Jonás 2, es un testimonio de su arrepentimiento y su reconocimiento de la grandeza de Jehová. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás 2:9. Esta oración marcó un punto de inflexión en su vida, un renacimiento espiritual que lo preparó para obedecer a Dios sin reservas.
Después de 3 días y 3 noches, Dios ordenó al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Este acto de ser expulsado a la tierra representaba una nueva oportunidad para Jonás. Había sobrevivido a una experiencia que desafiaba toda lógica natural y estaba listo para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Con renovada gratitud y humildad, Jonás se levantó y se preparó para escuchar nuevamente la palabra de Dios, decidido a obedecer su llamado sin importar las dificultades. Los 3 días y 3 noches que Jonás pasó en el vientre del gran pez fueron una experiencia indescriptible. La oscuridad era absoluta y el olor insoportable. Estaba rodeado por los jugos digestivos del pez y el calor era asfixiante. Sin ninguna esperanza de escapar, Jonás tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus acciones y su desobediencia a Dios. Esta experiencia extrema lo llevó a una profunda introspección y a un sincero arrepentimiento. Durante este tiempo, Jonás recordó las historias de su pueblo, los israelitas, y cómo Dios los había librado de tantas dificultades a lo largo de su historia. Pensó en la bondad y la misericordia de Dios, y en cómo Él había fallado al intentar huir de su llamado divino. En la soledad del vientre del pez, Jonás reconoció la gravedad de su desobediencia y se dio cuenta de que no había forma de escapar de la voluntad de Dios. Jonás comenzó a orar, una oración que brotaba desde lo más profundo de su ser, más sincera que cualquier otra que había pronunciado antes. Reconoció que había sido expulsado de la presencia de Dios por su propia desobediencia y proclamó: «Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová». Jonás 2, 8, 9. Esta oración marcó el inicio de su redención. Después de 3 días y 3 noches, Dios ordenó al pez que liberara a Jonás y éste fue vomitado en tierra firme. Este acto no solo significaba la liberación física de Jonás, sino también su renacimiento espiritual. Jonás emergió del vientre del pez como un hombre transformado, dispuesto a obedecer a Dios y cumplir con la misión que se le había encomendado. Había aprendido una lección invaluable sobre la importancia de la obediencia y la misericordia divina. En el vientre del pez, Jonás se encontró en un estado de soledad y oscuridad absolutas. Sin las distracciones del mundo exterior, tuvo que enfrentarse a sus propios pensamientos y emociones. Este aislamiento lo condujo a una profunda reflexión sobre su vida y sus decisiones. Recordó cómo había intentado huir de la presencia de Dios y cómo su desobediencia había provocado la tormenta que casi destruye el barco. Durante esta introspección, Jonás comprendió la magnitud de su error. Reconoció que su desobediencia no solo había puesto en peligro su propia vida, sino también la de los marineros inocentes. Se dio cuenta de que no podía escapar de la voluntad de Dios y que su intento de huida había sido inútil. Este entendimiento lo llevó a una sincera oración de arrepentimiento. La oración de Jonás, registrada en Jonás 2, es un testimonio poderoso de su transformación espiritual. En ella Jonás clama a Dios desde su aflicción, reconociendo su necesidad de salvación divina. En mi angustia invoqué a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás 2:2. Esta oración refleja un profundo sentido de humildad y arrepentimiento y marca el comienzo de su redención. Al final de su oración, Jonás prometió cumplir sus votos y ofrecer sacrificios de alabanza a Dios. Reconoció que la salvación solo podía provenir de Jehová y que debía obedecer su llamado. Con esta renovación de su fe y compromiso, Jonás estaba listo para ser liberado del vientre del pez. Dios,
en su misericordia, escuchó la oración de Jonás y ordenó al pez que lo expulsara en tierra firme, dándole una segunda oportunidad para cumplir su misión divina. Cuando Jonás fue expulsado en tierra firme por el gran pez, no solo fue una liberación física, sino también un símbolo de la nueva oportunidad que Dios le concedía. Cubierto de los jugos digestivos del pez y exhausto por la experiencia, Jonás se encontró en la orilla, agradecido por estar vivo. Este milagro de ser rescatado del abismo del mar dejó una profunda impresión sobre la misericordia y el poder de Dios. Esta liberación fue un claro recordatorio de que Dios no había abandonado a Jonás, a pesar de su desobediencia. En cambio, Dios había utilizado la experiencia del pez para enseñarle una lección crucial sobre la importancia de obedecer su voluntad. Jonás ahora comprendía que no podía escapar de su llamado y que debía cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Mientras se recuperaba en la orilla, Jonás reflexionó sobre lo que había aprendido en el vientre del pez. Sabía que había sido salvado para un propósito mayor y que debía cumplir su deber sin vacilar. Esta segunda oportunidad le dio una nueva perspectiva sobre su vida y su relación con Dios. Jonás se sintió renovado en su fe y compromiso, dispuesto a seguir adelante con la misión divina. La experiencia de Jonás nos muestra la misericordia de Dios y su disposición a otorgarnos segundas oportunidades. Aunque Jonás desobedeció al principio, Dios no lo abandonó. En cambio, le brindó la oportunidad de arrepentirse y corregir su camino. Esta historia nos recuerda que siempre podemos volver a Dios, sin importar cuán lejos hayamos intentado huir. Con una renovada gratitud y humildad, Jonás se preparó para escuchar nuevamente la palabra de Dios y cumplir su misión. El renacimiento de Jonás, simbolizado por su liberación del vientre del pez, marcó un punto de inflexión en su vida. Después de haber experimentado el poder y la misericordia de Dios de manera tan intensa, Jonás estaba listo para obedecer sin reservas. Se levantó en la orilla del mar con una nueva determinación y un profundo sentido de propósito. Sabía que Dios aún tenía un plan para él y que debía cumplirlo. Con su fe renovada, Jonás escuchó nuevamente la voz de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3:2. Esta vez, Jonás no dudó ni intentó escapar. Comprendía la importancia de su misión y estaba decidido a seguir la voluntad de Dios, sin importar los riesgos que enfrentara. El miedo que antes lo había paralizado, ahora era reemplazado por una firme resolución. Jonás emprendió su viaje hacia Nínive, una ciudad que aún lo intimidaba por su tamaño y reputación. Sin embargo, su experiencia en el vientre del pez le había enseñado que no podía huir de la presencia de Dios. La única opción era avanzar con fe y cumplir con el mandato divino. Mientras se acercaba a la ciudad, Jonás se preparó mental y espiritualmente para la tarea que tenía por delante. El renacimiento de Jonás no solo fue un cambio en su disposición a obedecer, sino también una transformación interna. Había aprendido una valiosa lección sobre la compasión y la misericordia de Dios. Esta nueva comprensión lo guiaría mientras proclamaba el mensaje de Dios a los habitantes de Nínive. Con cada paso que daba hacia la ciudad, Jonás se fortalecía en su propósito, sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad divina. El segundo llamado de Dios a Jonás fue claro y directo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3:2. Esta vez, Jonás no dudó ni trató de escapar. Había aprendido a través de su experiencia en el vientre del pez que no podía huir de la presencia de Dios ni evitar su llamado.
Con una renovada determinación, Jonás se levantó y se dirigió a Nínive, decidido a cumplir con su misión. Nínive era una ciudad imponente, conocida por su grandeza y maldad. Al acercarse, Jonás no pudo evitar sentirse intimidado por su tamaño y su reputación. Los asirios eran conocidos por su crueldad y ferocidad en la guerra, y Jonás sabía que su misión no sería fácil. Sin embargo, su experiencia anterior le había enseñado que debía confiar en la guía y el poder de Dios. Al entrar en la ciudad, Jonás comenzó a proclamar el mensaje que Dios le había dado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. Su voz resonaba en las calles y la gente se detenía a escucharlo. Algunos lo miraban con desdén, otros con curiosidad. Jonás repetía el mensaje una y otra vez, recorriendo la ciudad sin descanso, sintiendo la presencia de Dios, guiándolo y fortaleciéndolo en su misión. El mensaje de Jonás era claro y urgente. La ciudad tenía 40 días para arrepentirse de su maldad o enfrentar la destrucción divina. A medida que proclamaba este mensaje, Jonás no podía evitar pensar en la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades que habían sido destruidas por su gran maldad. Sabía que Nínive enfrentaba un destino similar si no se arrepentían. Con cada palabra, Jonás esperaba que los ninivitas escucharan y respondieran al llamado de Dios. Mientras Jonás se aproximaba a Nínive, el miedo volvió a invadir su corazón. Conocía la fama de la ciudad por su crueldad y magnificencia, y no podía evitar sentirse intimidado por lo que le esperaba. No obstante, su experiencia en el vientre del pez le había enseñado a confiar en la dirección de Dios, y estaba decidido a cumplir con su misión a pesar de sus temores. Nínive, la capital del imperio asirio, era una ciudad majestuosa, situada a orillas del río Tigris. Los relatos sobre su brutalidad y violencia habían llegado a los oídos de Jonás y sabía que los asirios eran conocidos por su trato despiadado hacia los enemigos y prisioneros. Este conocimiento solo aumentaba su aprensión al ingresar en la ciudad, consciente de que no sería bien recibido. A medida que Jonás caminaba por las calles de Nínive, proclamando el mensaje de destrucción inminente, veía las miradas de los habitantes. Algunos lo observaban con desdén, otros con curiosidad, pero pocos parecían tomar en serio su advertencia. Jonás no podía evitar pensar en la gran maldad de la ciudad y en cómo sus habitantes habían vivido en pecado sin temor a las consecuencias. Sin embargo, a pesar de su miedo, Jonás continuó proclamando el mensaje de Dios con valentía. Sabía que la única manera de cumplir su misión era enfrentar sus temores y confiar en que Dios estaría con él en cada paso del camino. Con cada palabra que pronunciaba, Jonás esperaba que los habitantes de Nínive escucharan y se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde. Jonás comenzó su proclamación en Nínive con un mensaje claro y urgente. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. Este anuncio resonó en las calles de la ciudad y la gente se detenía a escuchar. El mensaje de Jonás era simple pero poderoso, una advertencia de que su maldad había llegado al límite y que el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre ellos. Recorriendo sin descanso la vasta ciudad, Jonás repetía incansablemente el mensaje que se le había encomendado. Sabía que su misión no sería fácil y que encontraría indiferencia e incluso hostilidad por parte de los ninivitas. Sin embargo, estaba determinado a cumplir con la voluntad de Dios y transmitir el mensaje tal como se lo habían encargado. La urgencia en su voz y la firmeza en sus palabras reflejaban su propia transformación y su renovado compromiso con la misión divina. Mientras Jonás proclamaba la advertencia de destrucción, no podía evitar pensar en la historia de Sodoma y Gomorra.
Estas ciudades habían sido destruidas por su gran maldad, y Jonás temía que Nínive enfrentara un destino similar. La comparación entre ambas historias le daba aún más peso a su mensaje, ya que los habitantes de Nínive conocían el destino de Sodoma y Gomorra y comprendían la seriedad de la advertencia. La reacción inicial de los ninivitas fue de sorpresa y escepticismo. Sin embargo, a medida que el mensaje de Jonás se difundía por la ciudad, algo inesperado comenzó a ocurrir. Los corazones de los habitantes empezaron a cambiar y el mensaje de arrepentimiento y salvación empezó a echar raíces en ellos. Jonás, al ver esto, comprendió que el poder de la palabra de Dios era mayor de lo que había imaginado. Para asombro de Jonás, los habitantes de Nínive comenzaron a mostrar signos de arrepentimiento. Los primeros en responder fueron aquellos en los márgenes de la sociedad, los olvidados y oprimidos, quienes quizás tenían menos que perder al reconocer sus faltas. A medida que el mensaje se difundía, el arrepentimiento se propagó rápidamente por toda la ciudad, desde los más humildes hasta los más poderosos. La reacción de los ninivitas fue inesperada. En lugar de ignorar o rechazar el mensaje de Jonás, comenzaron a ayunar y a vestirse de cilicio, una señal de arrepentimiento y humildad. La ciudad entera se unió en un esfuerzo colectivo para buscar la misericordia de Dios. Esta respuesta masiva al llamado de arrepentimiento dejó a Jonás asombrado y desconcertado, ya que no esperaba que su mensaje fuera tomado tan en serio. El rey de Nínive, al oír la proclamación de Jonás, también se unió al arrepentimiento, descendió de su trono, se despojó de sus ropajes reales y se cubrió de cilicio, sentándose en cenizas como signo de su humillación y arrepentimiento. Este acto del rey fue un poderoso ejemplo para todo el pueblo, demostrando que nadie estaba por encima de la necesidad de arrepentirse y buscar la misericordia de Dios. El rey decretó un ayuno en toda la ciudad, ordenando que ni hombre ni bestia, buey ni oveja probaran bocado, y que todos clamaran fuertemente a Dios y se convirtieran de su mal camino y de la violencia que había en sus manos. Jonás 3:7-8. Esta respuesta unificada mostró un deseo genuino de cambio y de evitar la destrucción que Jonás había proclamado. Jonás, testigo de este asombroso arrepentimiento, no pudo evitar sentirse conmovido por el poder transformador del mensaje de Dios. El ayuno y el uso del cilicio fueron las principales manifestaciones del arrepentimiento de los habitantes de Nínive. Desde el más humilde hasta el rey, todos participaron en este acto de humillación y súplica. Vestirse con cilicio, una tela áspera e incómoda, era una señal externa de su dolor y arrepentimiento por sus pecados. El ayuno, por otro lado, representaba su deseo de purificación y su ferviente súplica por la misericordia de Dios. El decreto del rey de Nínive ordenó a toda la ciudad ayunar y vestirse de cilicio. Ni hombres ni animales, ni bueyes ni ovejas debían comer o beber. Además, se ordenó que todos clamaran fuertemente a Dios y se apartaran de sus caminos malvados y violentos. Esta acción colectiva demostraba la seriedad con la que los ninivitas tomaban la advertencia de Jonás y su sincero deseo de cambiar. La respuesta de los ninivitas superó las expectativas de Jonás. El arrepentimiento no solo fue individual, sino que se convirtió en un movimiento masivo que unió a toda la ciudad en un esfuerzo común para evitar la destrucción. Este acto de arrepentimiento masivo demostró la capacidad de la gente para cambiar y buscar el perdón, sin importar cuán profunda fuera su maldad anterior. Dios, al ver el sincero arrepentimiento de los ninivitas y su cambio de corazón, decidió mostrarles misericordia. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás 3:10.
Este acto de gracia divina no solo salvó a Nínive de la destrucción, sino que también mostró el poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios. El papel del rey de Nínive en el arrepentimiento de la ciudad fue fundamental. Al escuchar la advertencia de Jonás, el rey comprendió la gravedad de la situación y decidió tomar acción inmediata. Descendió de su trono, se despojó de sus ropajes reales y se cubrió de cilicio, sentándose en cenizas. Este acto de humillación y arrepentimiento envió un poderoso mensaje a todos sus súbditos, mostrando que incluso el más poderoso debía buscar la misericordia de Dios. El decreto del rey fue claro y contundente. Ordenó a toda la ciudad a ayunar, incluyendo a los animales, y a vestirse de cilicio. Además, instó a todos a clamar fuertemente a Dios y a apartarse de sus caminos malvados y violentos. Este mandato unificó a la ciudad en un esfuerzo colectivo para buscar el perdón y evitar la destrucción. La acción del rey demostró un liderazgo que no solo buscaba salvarse a sí mismo, sino a todo su pueblo. La decisión del rey de unirse al arrepentimiento colectivo y liderar a su pueblo en este esfuerzo fue un testimonio de su sinceridad y desesperación. Al ver a su rey humillarse de tal manera, los habitantes de Nínive comprendieron la gravedad de la situación y siguieron su ejemplo. Este acto de humildad y arrepentimiento por parte del rey tuvo un profundo impacto en su pueblo y demostró a Jonás y al mundo la capacidad de cambio incluso en los líderes más poderosos. Dios, al observar la sinceridad del arrepentimiento del rey y de todo el pueblo de Nínive, decidió perdonar a la ciudad. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás 3:10. Este acto de misericordia divina resalta la importancia del arrepentimiento genuino y la capacidad de Dios para perdonar incluso a aquellos que han cometido grandes maldades. El sincero arrepentimiento de los ninivitas movió a Dios a mostrarles compasión. La ciudad entera, desde el rey hasta los ciudadanos más humildes, demostró una verdadera transformación de corazón, abandonando sus malos caminos y clamando por perdón. Este cambio genuino tocó el corazón de Dios, quien se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás 3:10. El perdón de Dios hacia Nínive fue un acto de gran misericordia y compasión. A pesar de la crueldad y la maldad que caracterizaban a la ciudad, la disposición de sus habitantes para arrepentirse y cambiar sus formas provocó una respuesta divina de gracia. Este evento subraya un tema central en la narrativa de Jonás. La misericordia de Dios no tiene límites y está disponible para todos los que verdaderamente se arrepienten, independientemente de su pasado. Para Jonás, el perdón de Dios hacia Nínive fue sorprendente y difícil de aceptar. Había proclamado la destrucción inminente de la ciudad y esperaba ver cumplido este juicio. Sin embargo, Dios mostró que su deseo no es la destrucción, sino la redención. La misericordia divina hacia Nínive sirve como un poderoso recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. Este acto de perdón también transmite un mensaje importante para todos los creyentes sobre la relevancia del arrepentimiento y la esperanza de redención. No importa cuán lejos alguien haya caído, siempre hay una oportunidad de regresar a Dios y recibir su gracia. La historia de Nínive y su salvación destaca que el arrepentimiento genuino puede cambiar incluso el destino más oscuro, transformando vidas y ciudades enteras. En lugar de alegrarse por la salvación de Nínive, Jonás se sintió enojado y frustrado. Para él, los ninivitas eran enemigos que merecían el castigo divino por sus pecados y crueldades pasadas.
Ver que Dios les perdonaba y les mostraba compasión le parecía injusto. Esta reacción de Jonás revela una profunda lucha interna entre su deseo de justicia y la misericordia de Dios. Jonás salió de la ciudad y se sentó al este de Nínive, esperando ver si Dios realmente cumpliría su promesa de perdonar a la ciudad. Hizo una enramada para protegerse del sol y se sentó bajo ella, esperando y observando. En su corazón, Jonás todavía albergaba la esperanza de que Nínive sería destruida, incapaz de aceptar completamente la gracia que Dios había mostrado a sus enemigos. La frustración de Jonás reflejaba una incomprensión fundamental de la naturaleza de Dios. A pesar de haber experimentado personalmente la misericordia divina, todavía luchaba por entender por qué Dios extendería esa misma misericordia a una nación tan malvada. Este conflicto interno llevó a Jonás a cuestionar la justicia de Dios, incapaz de reconciliar la compasión divina con su propio sentido de justicia. Dios, en su paciencia, decidió enseñar a Jonás una lección sobre la verdadera naturaleza de su compasión y misericordia. A través de una serie de eventos, Dios mostraría a Jonás que su amor y perdón no están limitados por la justicia humana, sino que se extienden a todos aquellos que se arrepienten y buscan su gracia. Esta lección sería crucial para que Jonás comprendiera plenamente el alcance del amor divino. Jonás se sentó bajo la enramada que había hecho, observando la ciudad de Nínive. Esperaba ver si Dios realmente cumpliría su promesa de perdonar a los ninivitas. Mientras esperaba, sus pensamientos se llenaron de frustración y enojo. No podía entender cómo Dios podía perdonar a una ciudad tan malvada y mostraba una vez más su lucha interna entre su deseo de justicia y la misericordia divina. Mientras estaba sentado allí, Jonás tuvo tiempo para reflexionar sobre su propia actitud y expectativas de Dios. Se dio cuenta de que estaba cuestionando la compasión y la gracia de Dios, algo que él mismo había experimentado en el vientre del pez. Esta reflexión fue un momento crucial para Jonás, ya que le permitió ver sus propios prejuicios y limitaciones en su comprensión de la naturaleza de Dios. En medio de sus reflexiones, Dios decidió enseñarle una lección utilizando una planta de ricino. Dios hizo crecer una planta junto a Jonás para darle sombra y aliviar su malestar. Jonás se alegró mucho por la planta, ya que le proporcionaba alivio del sol abrasador. Sin embargo, esta felicidad sería efímera, pues Dios tenía una lección más que enseñarle a Jonás. Al día siguiente, Dios envió un gusano que dañó la planta y ésta se secó. Jonás se enojó aún más por la pérdida de la planta, mostrando su frustración ante lo que consideraba una injusticia. A través de este evento, Dios le mostró a Jonás que su preocupación por la planta, que había aparecido y desaparecido en un solo día, era insignificante comparada con la compasión que Dios sentía por Nínive, una ciudad con más de 120,000 personas. Esta lección final ayudó a Jonás a entender la magnitud de la misericordia divina. La planta de ricino que Dios hizo crecer junto a Jonás fue un refugio temporal, proporcionando sombra y alivio del sol abrasador. Jonás se alegró mucho por la planta, ya que le daba consuelo físico en medio de su espera y frustración. Este acto de Dios fue un gesto de compasión hacia Jonás, mostrándole que incluso en su enojo, Dios seguía cuidando de él. Sin embargo, la alegría de Jonás por la planta fue pasajera. Al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que dañó la planta y ésta se secó. El sol volvió a golpear con fuerza y Jonás se sintió desanimado y enojado por la pérdida de la planta. Este evento fue diseñado por Dios para enseñar a Jonás una lección importante sobre la naturaleza de la compasión y la justicia divina. La planta de ricino simbolizaba algo más que un simple refugio físico.
representaba la preocupación temporal y limitada de Jonás en comparación con la compasión infinita de Dios por los habitantes de Nínive. Dios utilizó la planta para mostrarle a Jonás que su enojo por la destrucción de la planta, que había crecido y desaparecido en un solo día, era una perspectiva muy limitada en comparación con la preocupación divina por una ciudad entera de personas. Dios le habló a Jonás, diciéndole: «Tú tuviste lástima de la planta en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». Jonás 4, 10, 11. Esta lección final subrayó la infinita misericordia de Dios y su deseo de salvar a todos los que se arrepienten. La intervención del gusano que dañó la planta de ricino fue un acto intencionado de Dios para enseñarle a Jonás una lección vital sobre la compasión. Jonás, quien había encontrado alivio bajo la sombra de la planta, se sintió desalentado y enfurecido cuando ésta se secó. Su reacción fue intensa, mostrando cuánto valoraba ese consuelo temporal. Esta experiencia reflejaba la limitada perspectiva humana frente a la infinita compasión divina. La lección de Dios a través del gusano y la planta era evidente. Jonás había sentido lástima por una planta efímera que no había cultivado ni cuidado, mientras que Dios tenía compasión por una ciudad entera llena de personas y animales. Esta comparación subrayó la diferencia entre la preocupación temporal y egoísta de Jonás y la misericordia eterna y abarcadora de Dios. La enseñanza era que la compasión de Dios se extiende mucho más allá de lo que Jonás podía entender. Dios le dijo a Jonás: «Tú tuviste lástima de la planta en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». Jonás 4, 10, 11. Estas palabras fueron una reprimenda suave pero poderosa que ayudaron a Jonás a comprender la profundidad de la compasión de Dios. Esta lección final fue esencial para Jonás. Le enseñó que la misericordia de Dios no está limitada por las expectativas humanas de justicia y que su amor se extiende a todos los que se arrepienten. A través del gusano y la planta, Jonás comprendió que su propia percepción de la justicia y la compasión era limitada y que debía confiar en la infinita sabiduría y amor de Dios. Esta lección lo preparó para aceptar plenamente la misión divina y compartir su experiencia con los demás. Las palabras de Dios a Jonás sobre la planta de ricino y la ciudad de Nínive fueron una lección de piedad y compasión. Dios señaló que Jonás había sentido lástima por una planta que creció y murió en un solo día, mientras que Nínive, con sus más de 120,000 habitantes y muchos animales, era infinitamente más valiosa. Esta comparación destacó la importancia de la misericordia divina y la necesidad de compasión hacia los demás. La reprimenda de Dios a Jonás fue un recordatorio de que la misericordia de Dios no se limita a aquellos que creemos que lo merecen. La compasión divina se extiende a todos, incluso a aquellos que han cometido grandes maldades, siempre y cuando se arrepientan. Esta lección subraya que el juicio humano no debe interferir con la capacidad de Dios para perdonar y redimir. Jonás, al escuchar estas palabras, tuvo que confrontar sus propios prejuicios y expectativas. Se dio cuenta de que su enojo por la misericordia mostrada a Nínive era infundado y que debía aprender a aceptar y comprender la naturaleza infinita del amor de Dios.
La lección de Dios no solo era para Jonás, sino también para todos los que leían su historia, enseñando sobre la importancia del arrepentimiento y la capacidad de Dios para perdonar. Al final, Jonás entendió que su misión no era solo llevar un mensaje de advertencia, sino también ser testigo de la infinita misericordia de Dios. Esta comprensión lo ayudó a ver más allá de su deseo de justicia y a aceptar que la voluntad de Dios es siempre buscar la redención y salvación de todos los que se vuelven a Él. La piedad por Nínive se convirtió en un poderoso testimonio del amor y la gracia divina. La comprensión de Jonás sobre la piedad y la misericordia de Dios transformó su corazón. La experiencia en Nínive y la lección de la planta de ricino le mostraron que la compasión divina es mucho más amplia y profunda de lo que él había imaginado. Jonás aprendió que su propio juicio y expectativas eran limitados y que debía confiar en la infinita sabiduría y amor de Dios. A través de su viaje, Jonás vio de primera mano cómo el arrepentimiento genuino puede cambiar el destino de una ciudad entera. Su misión en Nínive le enseñó que Dios está dispuesto a perdonar incluso a los más grandes pecadores si se arrepienten sinceramente. Esta comprensión transformó la perspectiva de Jonás, ayudándole a ver que su papel como profeta no era solo advertir, sino también ser un instrumento de la misericordia divina. Jonás, al regresar a su tierra, llevaba consigo una nueva comprensión de la naturaleza de Dios. Sabía que debía compartir su historia y las lecciones aprendidas sobre la compasión y el perdón. Su experiencia se convirtió en un testimonio viviente de que la misericordia de Dios no tiene límites y que siempre hay esperanza para aquellos que buscan redención. El viaje de Jonás no solo transformó su propio corazón, sino que también sirvió como un mensaje poderoso para todos los que escuchaban su historia. A través de su experiencia, Jonás enseñó que la misericordia de Dios está disponible para todos y que el verdadero arrepentimiento puede llevar a una transformación completa y a la salvación. Esta lección de compasión y redención sigue resonando a lo largo de los siglos, recordándonos el infinito amor de Dios. La redención de Jonás fue un proceso profundo y transformador. Comenzó como un mensajero reacio, tratando de escapar de la misión que Dios le había encomendado. Sin embargo, a través de su viaje y las lecciones aprendidas en el vientre del pez y en Nínive, Jonás se convirtió en un testigo del amor y la misericordia divinos. Su transformación no fue solo externa, sino que también cambió su corazón y su comprensión de la naturaleza de Dios. El viaje de Jonás lo llevó desde las profundidades del mar hasta las puertas de Nínive, donde proclamó un mensaje de advertencia que resultó en el arrepentimiento y la salvación de toda una ciudad. Esta experiencia le enseñó que Dios siempre busca redimir y salvar a los que se arrepienten, sin importar cuán grandes sean sus pecados. Jonás, testigo de este milagro, comprendió que su papel era ser un portador de la gracia divina. Al regresar a Israel, Jonás compartió su historia con otros, enfatizando la importancia de la obediencia a Dios y la capacidad de su misericordia para transformar vidas. Su testimonio se convirtió en un poderoso recordatorio de que Dios está dispuesto a perdonar y redimir a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. Jonás se convirtió en un profeta renovado, comprometido a enseñar sobre el amor y la compasión divinos. La redención de Jonás es un mensaje eterno de esperanza y transformación.
Su historia nos recuerda que, sin importar cuán lejos intentemos huir de Dios, siempre hay una oportunidad para volver y ser redimidos. Jonás nos muestra que el arrepentimiento genuino y la obediencia a Dios pueden llevar a una profunda transformación y que la misericordia de Dios está disponible para todos los que la buscan sinceramente. Después de su experiencia en Nínive, Jonás regresó a su hogar en Israel con una misión renovada y un corazón transformado. Su viaje había cambiado su comprensión de Dios y su papel como profeta. Jonás sabía que debía compartir las lecciones aprendidas sobre la misericordia y el perdón divinos, ayudando a otros a entender la importancia del arrepentimiento y la obediencia a Dios. El regreso a casa no solo fue un retorno físico, sino también un renacimiento espiritual para Jonás. Había sido testigo de la infinita compasión de Dios y comprendía que su misión ahora era enseñar a otros sobre la misericordia divina. Jonás se dedicó a compartir su historia, destacando cómo Dios había utilizado su desobediencia para mostrarle la importancia de la misericordia y la redención. En su tierra natal, Jonás encontró a muchos que necesitaban escuchar su mensaje. Habló de cómo Dios le había dado una segunda oportunidad y cómo los habitantes de Nínive habían sido salvados gracias a su arrepentimiento. Su historia se convirtió en un poderoso testimonio de que la gracia de Dios no tiene límites y que siempre hay esperanza para aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. La nueva misión de Jonás no era solo predicar el arrepentimiento, sino también vivir como un ejemplo de la misericordia divina. Su vida y su testimonio servían como un recordatorio constante de que la obediencia a Dios y el arrepentimiento genuino pueden llevar a una transformación completa y a la salvación. Jonás dedicó el resto de su vida a enseñar estas verdades, ayudando a otros a encontrar la redención y la gracia en Dios. Jonás, con su corazón transformado y su comprensión renovada de la misericordia divina, se dedicó a compartir su historia con todos los que escuchaban. Enseñó sobre la importancia de la obediencia a Dios, utilizando su propia experiencia como un poderoso testimonio de las consecuencias de la desobediencia y las maravillas de la misericordia divina. Su historia se convirtió en una lección viva sobre la necesidad de confiar en la voluntad de Dios y obedecer su llamado. A través de su testimonio, Jonás enseñó que la desobediencia a Dios no solo trae consecuencias negativas, sino que también puede llevar a lecciones importantes y transformadoras. Su experiencia en el vientre del pez y en Nínive sirvió como un recordatorio de que Dios puede usar incluso nuestros errores para guiarnos hacia una mayor comprensión de su amor y misericordia. Jonás enfatizaba que la obediencia a Dios es esencial para vivir una vida plena y significativa. Jonás también enseñó sobre la importancia del arrepentimiento. Utilizando el ejemplo de los habitantes de Nínive, mostró cómo un arrepentimiento sincero puede cambiar incluso el destino más oscuro. Su mensaje subrayaba que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad para volver a Dios y recibir su perdón. Esta enseñanza fue crucial para ayudar a otros a comprender que la gracia de Dios está siempre disponible para aquellos que la buscan. A través de sus enseñanzas, Jonás inspiró a muchos a seguir el camino de la obediencia y el arrepentimiento. Su historia no solo advertía sobre las consecuencias de la desobediencia, sino que también ofrecía un mensaje de esperanza y redención. Jonás dedicó el resto de su vida a compartir estas verdades, ayudando a otros a encontrar la paz y la salvación en la misericordia infinita de Dios. Su vida y su testimonio continúan siendo un poderoso recordatorio de la importancia de seguir la voluntad divina. La historia de Jonás subraya la importancia del arrepentimiento
como un mensaje eterno y fundamental en la relación entre la humanidad y Dios. A través de su propia experiencia y la de los habitantes de Nínive, Jonás aprendió que el arrepentimiento sincero puede cambiar el destino de una persona, una ciudad o incluso una nación entera. Este mensaje es un recordatorio constante de que Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón contrito. Jonás, al compartir su historia, enfatizó que el arrepentimiento no es solo una confesión de errores, sino un cambio profundo de corazón y comportamiento. Los ninivitas demostraron este tipo de arrepentimiento al ayunar, vestirse de cilicio y clamar a Dios, abandonando sus caminos malvados. Su transformación fue tan genuina que movió a Dios a mostrarles misericordia, salvándolos de la destrucción inminente. El mensaje de arrepentimiento de Jonás también sirve como una advertencia para aquellos que se resisten a reconocer sus errores y cambiar sus caminos. Su propia desobediencia y las consecuencias que enfrentó son un testimonio de la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios. Jonás mostró que, aunque podamos intentar huir de Dios, siempre nos encontraremos con su amor y misericordia, listos para guiarnos de regreso al camino correcto. A lo largo de su vida, Jonás enseñó que el arrepentimiento es un acto continuo y esencial para los creyentes. No importa cuántas veces tropecemos, siempre podemos volver a Dios con un corazón sincero y recibir su perdón. Este mensaje eterno de arrepentimiento y redención sigue resonando a través de los siglos, recordándonos la infinita gracia de Dios y la esperanza siempre disponible para nosotros. La historia de Jonás revela que el propósito de Dios abarca tanto la justicia como la misericordia. A través de sus experiencias, Jonás aprendió que la justicia de Dios no busca solo el castigo, sino también la redención y la transformación. La misión de Jonás en Nínive fue un claro ejemplo de cómo Dios equilibra estos dos aspectos de su naturaleza, mostrando que su deseo final es la salvación de todos los que se arrepienten sinceramente. La justicia divina se manifestó en la advertencia que Jonás llevó a Nínive. Dios les dio un plazo de 40 días para arrepentirse antes de que la ciudad fuera destruida. Esta advertencia fue una oportunidad para que los ninivitas cambiaran sus caminos y evitaran el juicio inminente. La justicia de Dios no era arbitraria, sino una llamada a la acción y al arrepentimiento, ofreciendo una oportunidad para la redención. Al mismo tiempo, la misericordia de Dios se manifestó cuando los habitantes de Nínive respondieron con un arrepentimiento genuino. Dios vio su cambio de corazón y decidió perdonarlos, mostrando que su misericordia es mayor que su deseo de castigar. Esta lección subraya que la compasión divina está siempre disponible para aquellos que buscan el perdón y que la misericordia de Dios no tiene límites. Jonás, a través de su propia transformación, comprendió que su misión era un testimonio de la perfecta armonía entre la justicia y la misericordia de Dios. Al compartir su historia, enseñó a otros que la verdadera justicia divina siempre viene acompañada de una oportunidad para el arrepentimiento y la redención. Este equilibrio entre justicia y misericordia es un tema central en la fe, recordándonos que Dios siempre busca lo mejor para sus hijos, ofreciéndoles la oportunidad de cambiar y ser salvados. El viaje de Jonás es una historia de transformación, misericordia y obediencia que ofrece lecciones profundas para todos los creyentes. Desde su huida inicial hasta su eventual cumplimiento de la misión divina, Jonás experimentó la infinita misericordia de Dios y la importancia del arrepentimiento genuino. Su historia nos recuerda que, aunque podamos tratar de escapar de nuestro llamado,
Dios siempre nos guiará de regreso a su propósito. La narrativa de Jonás destaca que la desobediencia tiene consecuencias, pero también que Dios está siempre dispuesto a darnos segundas oportunidades. Durante su tiempo en el vientre del pez, Jonás aprendió a confiar en la sabiduría y guía de Dios, comprendiendo que obedecer su voluntad es esencial para vivir una vida plena y significativa. Esta lección es una poderosa enseñanza sobre la importancia de seguir a Dios, incluso cuando nos sentimos abrumados por el miedo o la duda. El arrepentimiento de los ninivitas y la misericordia mostrada por Dios son testimonios de que la redención está siempre disponible para aquellos que buscan sinceramente el perdón. La historia de Jonás y Nínive nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia divina y que el verdadero arrepentimiento puede llevar a una transformación completa y duradera. Este mensaje de esperanza y redención es un recordatorio constante de la infinita compasión de Dios. El viaje de Jonás nos enseña sobre la naturaleza de la compasión divina y la importancia de equilibrar justicia y misericordia. A través de su transformación personal y su misión en Nínive, Jonás demuestra que la obediencia a Dios y la disposición a arrepentirse son claves para experimentar la plenitud de su amor y gracia. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza, recordándonos que siempre podemos volver a Dios y encontrar en Él la redención y la paz.